Es el verso 29 que dice así, de la manera como está escrita la palabra del Señor: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tomen su asiento. Hermanito, si es tan amable. Para iniciar esta exposición no voy a ahondar mucho con los resúmenes que estoy habituado el dar de manera continua cada vez que vamos a desarrollar una temática, ya sea el día lunes, o ya sea el día martes, o ya sea el día viernes. Hoy voy a ir de un solo al grano, como decimos nosotros, y quiero iniciar con estas expresiones en forma de introducción. Todos sabemos que los judíos tenían un conocimiento acerca de quién es Dios, y ese conocimiento lo habían adquirido a la luz de los preceptos antiguotestamentarios. Cuando hablamos de ese conocimiento, no es un conocimiento, que le digo, limitado, sino que ellos habían adquirido un conocimiento bastante extenso de quién era Dios. Pero no voy a hablar de todo ese conocimiento, de lo que ellos tenían acerca de quién es Dios, porque nos pasaríamos todo el año hablando de lo que ellos habían conocido de Dios. Pero quiero ir en síntesis a lo que ellos, en uno de esos aspectos, llegaron a conocer a Dios. Y es que ellos sabían que solo Dios puede predecir el futuro, y no hay otro. Si ellos tenían entonces ese conocimiento que Dios puede predecir el futuro, estamos hablando entonces que Dios es el único el cual puede saber qué va a suceder en el pasado, qué va a suceder en el presente y qué va a suceder en el futuro. Ellos tenían muy en claro eso, que nadie más fuera de Dios tenía un conocimiento más amplio o tan amplio como el que ellos habían leído a la luz de las Escrituras. Ahora, si ellos tenían ese conocimiento, entonces, al aparecer el Mesías que ellos tanto habían deseado que estuviera con ellos, entonces ese mismo conocimiento que ellos habían adquirido acerca de quién es Dios y que Dios puede predecir el futuro, esa misma característica tendría también el Hijo de Dios, es decir, el Mesías, el ungido, porque la palabra para Mesías es la expresión ungido. Cuando usted escuche a cierto tipo de enseñador bíblico, cierta persona que ostenta un liderazgo y diga: yo soy el ungido de Dios, hay que tener cuidado, porque ese título, esa expresión no le cabe a cualquier hombre, sino al Hijo de Dios de manera rigurosa. A Él le pertenece ese título. Entonces Cristo es el Mesías, y si Cristo es el Mesías, entonces llegó el momento cuando apareció en la escena terráquea, y allí es donde ellos, en lugar de recibirle, inclusive ignoraron su venida a esta tierra. Alguien puede decir que incongruente eso, porque si ellos estaban deseando que Él viniese, y máximo las condiciones en las cuales los israelitas estaban en ese tiempo. Hay tres cosas las cuales se estaban dando en ese tiempo cuando Cristo aparece en escena. Uno, dicen los expositores, la religión estaba en un deterioro. Dos, la política estaba cabeza abajo. Tres, la sociedad estaba en un convulsionamiento. No tenían pastor.
porque sus líderes eran personas que ponían cargas, pero que ni ellos mismos podían llevarlas, es decir, carga de la ley. Por eso es que en cierto momento Cristo, cuando ya aparece desenvolviéndose en su rol, Él, en el inicio de su ministerio, Él dice estas expresiones: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El llamar a la nación israelita a venir a Él y decirles: el que esté cargado, venga a mí. Cuando hablamos de la expresión carga, se refiere carga de la ley, pues ellos se les imponían cargas que ni los mismos religiosos podían llevarlas por sí mismos. En esa escena entonces aparece Cristo, cuando Jerusalén era parte de las muchas provincias o naciones las cuales estaban prácticamente en esclavitud. Tenemos que tener un contexto adecuado para decir tal aseveración, y es que Roma era la dominante. Roma era la que predominaba, la que ponía la bota sobre los diferentes países en esa época. Era el imperio mundial que hasta este momento estaba predominando. Jesús aparece en escena, y cuando aparece ellos lo pasan por alto. Le digo, lo ignoraron, tanto que lo habían esperado. Por eso es que la Biblia dice que la luz vino a este mundo y los hombres no conocieron la luz. Entonces Cristo es la luz. Lo pasaron por alto, y según lo referido en la Biblia, los únicos que se percataron de su venida, de su primera venida, en su estado de humillación, fueron los pastores, a quienes se les dio la anunciación, los pastores. Y aparte de ellos, quienes también se percataron de su venida en su estado de humillación, fueron los sabios del oriente. Ellos también supieron y rápidamente dejaron su lugar geográfico para ir hasta donde había nacido el rey de los judíos. Pero decir rey de los judíos es como limitar el rol del Mesías. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ellos mismos no pasaron por alto la venida del Señor. Por eso es que fueron hasta Betlehem, casa del pan, para llevar los tres presentes: mirra, incienso y oro. Pero la nación israelita en general sí pasó por alto su venida. Ahora, si esto sucedió así, entonces se cumplió lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice el texto: a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando el Señor ya está entonces en la escena, hermano, terráquea, en la esfera terráquea, movilizándose ya como un niño. Me estoy adelantando, no voy a hablar desde que estuvo en el vientre, para poder al menos avanzar en esta disertación. Cuando yo era un niño, ahí el Señor, hermanos, era obediente a sus padres, según lo referido en la Biblia. Lucas capítulo 2 refiere a la niñez de Cristo. Hay libros fuera de la Biblia que hacen comentarios que no son los correctos. Por ejemplo, nuestra Biblia tiene 66 libros, pero hay versiones católicas que tienen libros, hermanos, añadidos a los que ya están. A esos libros se les llama libros apócrifos o deuterocanónicos. En algunos de ellos se comenta la niñez de Jesús, pero de manera distorsionada. He leído unas frases por ahí de otro libro también que dice que Jesús en su niñez agarraba tierra y hacía lodo y comenzaba a hacer palomitas, figuras de palomitas, y las tiraba al cielo y se convertían en palomas reales. Pero eso no me dice mi Biblia. O sea que si la Biblia no me da mayor referencia acerca de la niñez de Jesús,
yo no tengo por qué inventar entonces ni añadir. No tendría que estar en esa situación en la cual muchos han incurrido. Pero no se quedó siendo un niño. Obedeció, creció, tanto en sabiduría, en gracia para con los hombres y para con Dios, y en estatura, que cuando ya llegó a ser una persona mayor, Jesús entonces, a la edad de 30 años, deja su casa, deja las labores de su oficio, que era de carpintería, y sale a la edad de 30 años a su ministerio. Cuando ya estaba en su ministerio, comienza a llamar a 12 discípulos. Esto usted ya lo conoce, uno por uno: sígueme, 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 sígueme. A los hijos de Zebedeo los agarró remendando las redes y les dice: ustedes de aquí en adelante ya no van a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Y le siguieron. Ya estando entonces en el ejercicio de su ministerio, Jesús comenzó a enseñarles en el aspecto teórico. Les hablaba acerca del reino, acerca del Padre, acerca del cielo. Comenzaba a presentar las características de quién era Él por medio de sus obras. Evidenciaba que Él no era un hombre común y corriente, sino que era el Hijo de Dios. Y en la mayor parte de sus enseñanzas, a eso quiero llegar, comenzó a decir cosas que ellos quizás decían: bueno, habrán pensado en ese momento, el Señor está actuando de manera arrebatada, o está hablando cosas que no tendría que hablar. Porque usted me dirá: pero pastor, ¿por usted por qué dice eso de manera parafraseada? Y si ellos no lo dijeron. Pero sí, yo lo digo en base a esto, en base a lo que he leído en la Biblia, que en algunas de las enseñanzas y en todo lo que ellos habían visto realizar al Señor, obras, sanidades, resurrección de muertos, caminar sobre las aguas, aún con todo y ello, en la mitad de su ministerio seguían pensando que Cristo era un hombre común y corriente. Por eso es que en la mitad de su ministerio el Señor le hace un stop. Usted sabe qué es stop en inglés, ¿verdad? Hace un alto. Entonces, cuando Él hace ese alto, ese stop, hermano, es porque se detiene y quiere hacerles una pregunta a ellos, porque ellos no pueden continuar en ese tipo de ritmo, en ese tipo de tónica. ¿Creen en mí o no creen? Pues hay que definir esto. Así tiene que llegar uno en cierto momento con los que siguen a Cristo. ¿Son o no son? ¿Están o no están? ¿En verdad creen que Jesús es el Señor o simplemente están jugando a creer en alguien? Y el Señor les hace una pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen allá afuera que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí, hermanos, escucharon cierto tipo de expresiones de las cuales se decía que Jesús era. Unos dicen que eres Juan el Bautista, el resucitado. Eso, según la Biblia, era algo que se estaba pululando, es decir, que se estaba extendiendo como pan caliente. A Juan ya le habían cortado la cabeza y decían que Cristo era Juan el Bautista, el resucitado. Porque alguien dijo estas expresiones en un libro. Lo que pasa es que veían el calibre con el cual Cristo enseñaba, es decir, con el tipo de autoridad que le enseñaba. Si Juan enseñaba con autoridad, Cristo enseñaba con autoridad. Y el mensaje de Cristo era muy similar al de Juan. ¿En qué aspecto? En una de las enseñanzas que dio Juan. Y esa enseñanza la siguió Cristo dando. ¿Cuál? Juan dijo estas expresiones: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo siguió enseñando eso, el arrepentimiento. Entonces, al ver todo eso, la gente misma es la que inventa las cosas, y llegó hasta el palacio donde Herodes, y Herodes también comenzó a decir eso, que Cristo era Juan el Bautista, el resucitado. Entonces, cuando él pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, dicen ese tipo de aseveración que allá afuera se dice de él.
y otros dicen que eres Elías. Y allí comenzaron a dar nombres, ¿verdad?, de manera sucesiva. Y todos esos nombres que daban no era lo correcto de quién era él. Entonces ahora Cristo les dice, porque quiere oírlos a ellos en ese top, para definirlos, si seguirlo o no seguirlo. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde aparece Pedro con su aseveración, ¿verdad? Con una declaración trascendente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que Pedro le está diciendo: tú eres el Mesías. Y le dice Cristo: Simón, hijo de Jonás, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa aseveración que has dicho estará fundada mi iglesia. Algunos malinterpretan ese texto. Dicen que el Señor está declarando a Pedro como el primer papa. Yo apenas tengo 30 y tantos años de ser cristiano, desde que el Señor me llamó, y he leído este texto, he leído los originales, y no encuentro tal incongruencia en los originales. Es decir, acerca de lo que otros dicen, que el Señor está estableciendo a Pedro como el primer papa. No saben que no se está refiriendo a la persona humana, sino sobre lo que tú has dicho, no sobre Pedro. Porque si sobre Pedro estuviera fundada la iglesia a tiempos hubiera desaparecido, si hubiese sido el primer papa. Pero no es sobre Pedro. Cristo claramente le dice: sobre lo que has dicho estará fundada mi iglesia. Sobre lo que has dicho. Pero ¿qué dijo Pedro? Pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una cosa es decir Pedro como nombre en el griego, que es la expresión Pedro, piedra pequeña. Pero otra cosa es decir piedra grande o roca, pues. Sobre la verdad que has dicho, sobre esa roca estará fundada mi iglesia. Sobre lo que has dicho, Pedro. Por eso es que Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Hay una alabanza que Dani Berrillo sacó creo que en 1900 o en 1985 fue. Dice: tú eres la roca de los siglos, mi redentor eterno. Yo no tengo la voz de él, pero más o menos. Ahí en esa alabanza Dani Berrillo saca lo que está aquí. Cristo es la roca de los siglos. Cristo es la piedra del ángulo que los edificadores desecharon, y donde muchos tropiezan, pero para nosotros es salvación. Entonces ahí no quiero enfatizar tanto lo que Dios nos va a dar hoy, el tema de hoy, mezclándolo con otros temas que son de grande relevancia. Lo tomo únicamente como ejemplo. Sobre esa verdad que has dicho estará fundada mi iglesia. Y por eso es que le dice posteriormente que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Ni las puertas ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque estando la iglesia fundada sobre esa aseveración, la iglesia es invencible. Ustedes son invencibles. No somos cualquier cosa. Que alguien dijo años atrás, muchísimos años atrás: me acabo la iglesia, porque me la acabo, dijo Nerón, el emperador romano. Por eso es que quemó loco Roma y culpó a los cristianos, para que muchos fuesen quemados, muertos a espada. Ahí fue donde murió Pedro, hermano, en esa persecución, que aunque él en primera instancia él huyó, pero luego regresó y lo agarraron y le iban a crucificar igual que el Señor. Pero Pedro dijo: no, yo no merezco tal privilegio, crucifíquenme cabeza para abajo. Ahí está en la historia. John Fott, en su libro Los mártires de la iglesia, ahí está escrito.
Entonces, desapareció la iglesia. Han pasado 2021 años y aquí estamos. Como dice Marco Vidal, aquí estamos. Y si la barca no se ha hundido, es porque la sostiene con su mano. No es por nuestra habilidad, sino por su compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue su gracia. La iglesia nadie puede exterminarla, ni el mismo diablo. Somos invencibles por la gracia y la misericordia del Señor. Invencible. Entonces, yo creo que ya va a ir lucidando usted para entrar al desarrollo de la temática, que es lo que vamos a saborear dentro de unos minutos. Entonces, Jesús los definió a ellos por la aseveración de Pedro. Como Pedro era como el representante, si uno hablaba, estaba hablando por los demás. Felipe hablaba por los demás. Entonces Tomás hablaba por los demás. Así como cuando dijo Tomás, vayamos pues a morir con él, cuando iban a pasar por Jerusalén y iban a llegar hasta la tierra donde se encontraba Marta, María y su hermano Lázaro ya muerto, es decir, la tierra de Betania. Pero ahí lo definió. Entonces cualquiera puede decir, entonces de aquí en adelante ellos ya confiaron verdaderamente que él era el Mesías. Alguien puede decir eso. Pero fíjese, hermanito, que de todo esto, de lo cual yo acabo de relatarle, posteriormente se dieron varias señales. Resucitó muertos. Y todavía ellos seguían con esa fe débil, con ese no confiar absoluto de quién era él. Pare bien las antenas. Y en ese enseñar, después de ese stop, Cristo comenzó a hablarles de su muerte, que él habría ser muerto, pero que al tercer día él iba a resucitar. Y era necesario, los textos que ya hemos compartido, que él tenía que ir al Padre. Y al ir al Padre, entonces enviaría un consolador que estaría con ellos para siempre, aquí. Todo eso lo oyeron ellos. Y cada vez que el Señor les decía eso, cada expresión, como por ejemplo, le dijo a Pedro en cierto momento. Pedro le dijo, cuando Pedro oyó que el Señor le dijo, todos me van a abandonar, le dijo el Señor, todos ustedes se van a dispersar como ovejas sin pastor. Y viene Pedrito, le dijo, Señor, aunque estos te negaran, yo no te niego. O sea que estaba diciendo que los demás eran cobardes y que él era valiente. Y viene el Señor, le da una predicción. Creo que ya cayó, ¿verdad? Le da una predicción. Le dice, antes que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. ¿Quién era ese personaje que le estaba dando cierta predicción a Pedro? Es el que dejó su trono para venir a hacerse un esclavo. Entonces, si los judíos sabían que el único que puede predecir es Dios, entonces ¿quién era Cristo? Dios hecho carne. La pregunta es, si él era Dios, ¿se cumplían sus predicciones? Porque solamente Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Se cumplían sus predicciones? ¿Se cumplió lo de Pedro, hermanitos? Ay, hermano, ¿para qué le preguntara a Pedro usted? Se cumplió. Yo no sé, cuando uno ve los errores acá y uno dice que hombres llenos de errores, peores somos nosotros. Peores. Hay una señora que por ahí, yo no sé, el diablo me mete esos pequeños videos en el internet, en mi teléfono, que sale una señora diciendo, Pedro era lamebotas. Y yo digo, esta señora atrevida, ¿y quién es ella para juzgar a Pedro? Pues? Que Pedro era un pobretón. Los pobres somos nosotros, porque no entendemos que la vida espiritual es un proceso y cada día tenemos que ser mejores. Pero en ese proceso
quien va a hacer la obra en nosotros es la gracia de Dios. Si la gracia nos metió en este asunto, la gracia nos termina. Es que aquí no nos metimos nosotros, aquí nos metió la gracia. Somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Que alguien me venga a decir a mí, es por mi perfil, porque yo era recto, era así, era así. Nadie. Busquemos la Biblia que dice acerca de nuestra radiografía. Dice que todos éramos como una llaga podrida que supura pus, y que las obras que hacíamos eran como trapos llenos de sangre, trapos inmundos. Y estábamos, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. Condenados pues, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el dedo estaba así, el pulgar para abajo. No éramos meritorios de nada. O sea, si la gracia nos metió aquí, la gracia nos acaba. La gracia termina esto. Por eso es que Cristo dice, bueno, Pablo escribió acerca de estas expresiones, Filipenses, que el que comenzó la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla. Por eso es que Hebreos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. El caso es ese: salvos por gracia. Pedrito vio que se cumplió la predicción. Sí, hermanito, todos me abandonarán. Se cumplió esa predicción. Si hasta desnudo, envuelto en una colcha, salió uno de los discípulos. Lea la Biblia. Chulón, pues decimos los salvadoreños, ¿ve? Desnudo salió huyendo. Levántense, porque la hora de las tinieblas ha llegado. Muchos de ellos se alarmarían. Se cumplió la predicción. Pedro sacó la espada, el cuto, que ni pulso tenía. No crea que Pedro, la intención era de peinar a Malco. La intención de Pedro era volarle la cabeza. Mire que Pedro se parece a nosotros con el machete desenvainado. Si esa hermana quisiera agarrarla, somos peor. Pero la gracia está aquí y no te dejará medias. Bendito el Dios que nos tomó para salvarnos. Aleluya. Que en medio de nuestras imperfecciones, Él ha dicho en su palabra de que lo hará. ¿Creen que se cumple esa predicción, lo que está escrito aquí? No estoy hablando de Walter Mercado, que Piscis, Acuarios, Saturno, Alacrán, Escorpión, Cangrejo y mucho. No estoy hablándole de esas tonteras de ese tipo que tenía malos espíritus. Estoy hablándole del Mesías. Lo que Cristo decía que iba a pasar se cumplía. Ve, le dijo a Pedro, a uno de los discípulos, y sácale vete al mar y sácale de la boca del pez un estatero. Imagínese, diciéndole a un discípulo, ve y saca de la boca de un pez un estatero, y con el estatero paga tu impuesto y paga el mío. ¿Ustedes lo hubieran hecho? Con que no sé si el domingo fue que se lo dije. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hoy en vacaciones, ustedes que estaban bañándose chulones en el Mahahual o en la Barra de Santiago o en de Camerún, hubieran oído una voz que le hubiera dicho, se abre el mar, pasen? ¿Usted lo hubiera hecho? Somos hombres de poca fe, igual que los discípulos. Hombres de poca fe, les decía Cristo, ¿por qué dudasteis? Eso de hacer lo que Cristo decía que se hiciera era un accionar en base a la fe. Se cumplió lo que le dijo a uno de los discípulos, ve, y se cumplió eso. Agarró el pez y le sacó un estatero. Cuando Cristo le dijo a Pedro, venía todo triste, acababan de salir, hermano, a pescar y no habían agarrado nada, por horas habían estado en el mar, y viene Cristo y les dice, boga más adentro. ¿Escucharon bien? Se oye bien atrás.
Está pésimo, se oye, dicen algunos. Boga mar adentro. Si tú lo dices, yo lo haré. Y lo tremendo es que bogan mar adentro y hasta la embarcación se les estaba hundiendo, porque las atarrayas casi se le rompían de tanto pescado. Hasta fueron a traer otras barquitas para al menos compartir la abundancia. Cada una de las expresiones que decía el Mesías se cumplían al pie de la letra. Estamos, iglesia. Lo entendió todo. Significa entonces que ellos hubieran abierto sus ojos y como habían estudiado acerca de quién es Dios en el Antiguo Testamento, que Dios es el único que puede predecir las cosas del futuro y se cumplen, entonces ¿quién está enfrente de ellos? Es Dios hecho carne. Muy bien, comencemos a estudiar el primer versículo. ¿Cuál es? El verso 29. Léalo por favor conmigo, fuerte. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Estoy leyendo el 28 para pasar al 29 después. Si me amaras, no habría, os habrías, regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Eso ya está bien en claro. Ahora lee el verso 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ahí está. ¿Pero qué significa eso? Esto que le voy a mencionar. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Hombre, cada cosa que les decía se cumplía. Pero ellos dudaban. Si les decía que les iba a dejar su paz, no crean que reaccionaron. Señor, gracias, porque con esa paz vamos a sobreponernos, no importa las persecuciones que ven. No, ellos seguían tristes. Ellos seguían sin creer, sabiendo y experimentando los 3 años y medio que pasaron con él, suficiente para aprender bien en la escuela, pero no aprendieron. Por eso es que dice un expositor de este verso 29, esto parece una referencia a la partida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que les está hablando que lo que les ha dicho se cumplirá, que Él va a morir, que Él va a ir al Padre. El proceso, el orden: Cristo tendría que morir, luego resucitar, y luego estaría 40 días más, y a los 40 días se los llevaría al monte de los Olivos, y en presencia de ellos ascendería a los cielos y estaría a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ese es ir al Padre. Ellos no podían acompañarle todavía, pero Él sí. Y eso tenía que causar, por eso leí el verso 28 nuevamente, regocijo. Pero eran egoístas, se entristecían. Y por eso el Señor les dice estas expresiones del verso 29. Y dice este expositor, parece una referencia a la partida de nuestro Señor. Claro que sí. Es decir, os he dicho claramente, estoy diciéndolo de manera literal, que os dejo y que estoy a punto de morir en la cruz, a fin de que cuando muera y me vaya, sigáis creyendo y vuestra fe no sea afectada. Esto que les he dicho se va a cumplir. Pero ¿cuál es el propósito de esto que les he dicho? Que cuando yo muera, cuando yo me vaya, ustedes sigan creyendo y vuestra fe no sea afectada. Es decir, no solamente el verle físicamente es donde ellos podían afianzarse de su fe, sino aún ya no estando, ellos tenían que creer que Él era el Hijo de Dios. Esto se habría de cumplir. Esto no es, hermano, cuentecito o para poder estar allí dudando. ¿Será que se habría de cumplirse lo que Él ya les había dicho? Si Él era Dios y lo que Él decía que iba a ocurrir en el futuro se cumple al pie de la letra. Todo.
Todo, porque si ya se habían cumplido muchas cosas que yo les las mencioné a ustedes, ¿se cumpliría esto de su muerte? Pregunto, ¿se cumpliría esto acerca de la muerte de Cristo? Sí. Ahora pase siempre al mismo versículo, perdón, dejamos el verso 29 y pasemos al 30. Y les dice estas frases: no hablaré ya mucho. Si usted ahí en su oído le resuena que lo que yo estoy leyendo no compatibiliza con la lectura de su versión de la Biblia, es porque yo estoy utilizando otro tipo de versiones, como la RBR. En ocasiones utilizo la NBI, que viene de manera más clara, el texto más lúcido. Entonces leo el verso 30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Cualquiera puede decir acerca de las primeras expresiones de este versículo: el Señor se cansó de tanto estar hablando. Porque, hermano, si usted es analítico y observa cuánto tiempo nos hemos llevado en las disertaciones que hemos dado, y siempre enfocamos que esto se está realizando en el aposento alto. Dice un escritor que pasaron horas y horas en el aposento alto. Allí el Señor en el aposento alto les lavó los pies cochinos a ellos, que ninguno de ellos se atrevió a pararse y a lavarle los pies a su maestro. No, Él tuvo que enseñarles, Él tuvo que darles el ejemplo. Agarró el hebrillo, agarró agua y se puso la toalla como un esclavo, se inclinó, y a uno por uno, así como Él les dio ejemplo, ellos tenían que hacerlo. Y ahí en el aposento alto, en aquellas horas, también se dio, hermano, lo que sucedería con Judas. Cristo les da a conocer la predicción de que uno de ellos habría de entregarle. ¿Se cumplió eso? Ya se habría de cumplir. Entonces se dieron tantas cosas allí en el aposento alto, pero tantas cosas que cualquiera puede decir: el Señor cansado está de tanto hablar. Y por eso es que aquí dice en el verso 30: no hablaré ya mucho con vosotros. Pero ¿sabe qué significa estas expresiones? No señalan el final del discurso. No es que Cristo esté cansado, no es el final. Es decir, hasta aquí llego, muchachos, ya se me secó la garganta y no me dan agua. No. Estas expresiones no señalan el final del discurso, que en realidad, si usted estudia la Biblia, el Señor va a continuar hablando hasta el final del capítulo 16. Sé que el Señor tenía una capacidad, hermano, una fuerza. Qué lindo es tener capacidad para enseñar y no para chambrear. Porque hay gente, hermano, que habla horas y horas, que la vecina, yo no sé de dónde sacan tantas fuerzas satánicas para chismografiar. Es mejor tener capacidad espiritual, fuerzas físicas para hablar. ¿Pero hablar qué? La verdad de Dios. Cristo eso habría de continuar haciéndolo hasta el capítulo 16. Entonces, ¿qué significan estas frases? Más bien, las frases que les está diciendo: no hablaré ya mucho con vosotros, este es el significado. Son un recordatorio para los discípulos que se estaba acabando su tiempo con ellos en la tierra, y que lo que le quedaba de poco de tiempo, entonces iba a seguir hablándoles. A eso se referían las frases contenidas en este versículo número 30. Pero aquí viene lo más interesante, porque estamos del 29, ya pasamos del 30, continuamos todavía desarrollando la temática. Y hay otra frase que está en el verso 30, no cierre su Biblia. Dice: porque viene el príncipe. Esta es como la médula espinal del tema de hoy. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Qué tremendo lo que el Señor les dice a ellos. Muchachos, ya les he hablado de mi partida, yo voy al Padre.
Y todo lo que les he dicho acerca de mi muerte, si no lo entienden ahorita, lo van a recordar después, porque yo lo que les he dicho a ustedes como predicción se cumple. Y entonces cuando ustedes vean que eso se cumplió, entonces manténganse en la fe, crean en mí. Pero ahora les dice: el príncipe de este mundo viene. Esto está tremendo. Alguien me dijo en cierto momento: hermano, ¿a quién se refiere el príncipe? ¿Que a Jesús? No, hermanito, Él es rey. Jesús no es príncipe, Él es rey. Es como aquella frase que se utiliza en la Biblia hablando de que el diablo anda como león. Algunos dicen: el diablo es león. No, hermano, es como, anda como. Es decir, que asimila la postura de un león, pero no es león. Ese es un gato de finca. ¿Ya han visto ustedes los gatos de finca? ¿Ah? Que a pura quesadilla. Cada vez los gatos de finca se alimentan de pura quesadilla. Cuando se corta, los que llegan a cortar le dan quesadilla al gato. Pero mientras no haya quesadilla en 6 meses, el gato, cuando usted llega a la finca, yo le digo: ¿por qué cortado? Hay gatos que parecen palos, todo así, puro chilillo, man. Gato de finca. Entonces, el diablo es gato de finca. No hay 2 leones, solamente hay un león, y ese león de la tribu de Judá, Cristo, el Hijo de Dios, pues. Solo hay uno. Entonces, ¿a quién se refiere cuando Cristo está diciendo eso? Porque viene el príncipe de este mundo. Príncipe. ¿Qué está haciendo el Señor ahorita? El Señor les está diciendo: muchachos, viene el que me ha atacado desde muchísimos años atrás. Porque ese tipo lo atacó. Si usted ha tenido ataques del diablo, no son nada sus ataques. ¿Sabe cuáles son los ataques de algunos? Que no tienen para el francés, pero tienen frijoles. No tengo una cora para francés. Mire qué ataque tan satánico. Hombre, le puede afiar una cora al panadero que se la da, con tal de que no le pele los dientes, hermano. Cuidado. Dios puede proveer, porque Dios es proveedor. El problema de muchos es, la tribulación de muchos es: me andan denigrando, me voy a ir de la iglesia porque andan hablando en mal. Ay, ese es el tipo de cristianos que somos. Porque no me dieron la mano en la iglesia, ya no voy a ir. Porque no me dio un beso el pastor, ¿para qué le voy a comer? Está viéndome mi esposa allá atrás. Porque el pastor no me vio bien. Aquí había una familia que se fueron. Yo escuché el comentario. Dicen que me vieron por ahí en Santana con mi esposa, y porque no les hablé. Hombre, hay ocasiones en que yo ando en otra onda, hermano. Andamos caminando con mi esposa, en vez de dejamos el carro por allá, andamos y con andar viendo a medio mundo. Yo no ando así. Mi mirada la pongo adelante, para adelante. Y hoy con este asunto de la mascarilla, yo los desconozco a ustedes. Los desconozco. Por el cuerpo los conozco, pero por la cara, la mascarilla muchas veces le hace perder la identidad a uno. Esta familia dijo: ese pastor es creído, engreído, no nos habló. Y se fueron. Mire la tribulación de muchos. Porque el niño se le cayó, se somató, porque usted no lo cuida bien. Se le cayó de la cuna. El diablo me atacó. Ya anda el cipote con el chichón, ya no vienen a la iglesia. Ese tipo de tribulación, y esa es una flojera espiritual de muchos creyentes aniñados. En México se utiliza una frase, como yo viví unos días en México, me aprendí varias frases en México. Máximo que viví unos días en Guadalajara. Órale pues. Allá hay una frase bien ofensiva que se utiliza en México para tratar con los cristianos, pero no se las digo, me estoy aguantando ahorita. Hay muchos que son como niñas, como niños malcriados. Es que esto es que aquello, es que esto. Usted no ha recibido los verdaderos ataques del diablo. Si se los recibiera, lo mata. No fuera cristiano. Pero Cristo
sí recibió los verdaderos ataques. Nosotros, una mínima, con un vasito de agua, estamos llorando. Ay, hermano, la hermana puso en el internet que yo era fea. Ay. Y se cae del evangelio porque dijeron que era negrito. Era un tipo que la agarró conmigo, me estaba pegándole duro al carro, y yo le dije, lo exhorté duro, y le agarré su pelota y se la paché, no se la di, porque me había quebrado varias cosas. Entonces, regresámelo, no, le dije yo, no y no. Y vino, mire el ultraje que me llegó a decir en la puerta de la casa. Negro, me dijo. ¿Ve? Yo me puse a reír con mi esposa, como me dijo, hija. Y negro, dijo. ¿Y qué soy yo, pues? ¿Qué soy yo, hermano? Donald Trump. ¿Ah? Pensó que yo me... No, hombre, no me calla. Me estaba ofendiendo. No, hombre, soy Chele. O que le digan, usted come cuando hay. Aleluyita. Cristiano loco. Esas son las ofensas. Homosexual. Solo por eso quieren regresar al mundo. Esos no son ataques, son trivialidades. A Cristo el cual les está anunciando a los discípulos que vendría el príncipe. Cuando él era un nene, lo atacó. Allá en Belén, el loco de Herodes, el diablo le puso en el corazón que fuera a matar a los niños y mandó. Lo atacó. Ese es un ataque de verdad, pero lo suyo, hermano, que no tiene para el colegio de la niña. Desde que llegué al evangelio no tengo trabajo. Mire qué ataque, porque no busca por otro trabajo. Si ha perdido su trabajo, ponga el suyo propio. Invente algo. Yo siempre he dicho a algunos jóvenes aquí, aprende en internet, hombre. Busca dónde manejar un instrumento. Ahí está en el internet, por el amor de Dios. Cómo manejar botones, busca ahí, hombre. Si no obtiene trabajo, busque cómo hacer hoyos, cómo hacer macetas para vender. Píntelas. Yo le regalo el bote de pintura, pero no se conforme, no se cruce de brazos, no digan que son ataques. Y máximo, usted puede levantarse porque no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Rivalidades. Lo atacó desde que era un niño. Y siempre Dios, la providencia, estaba de por medio. ¿Y qué no sería cuando él creció? Llegó donde Juan, que lo bautizó, su primo, porque Juan era primo con Jesús en el aspecto de la carne. Lo bautizó, y cuando se bautiza, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? El Espíritu lo llevó al desierto. Y ahí sí son ataques, mira, hermano. Pero los suyos, solo chipilín estoy comiendo. Ay, Dios mío, atribulación que me ha venido. Solo frijoles chilipucas de aquellos, con un solo atragántame la vida. ¿Ah? Pero es comida, hombre. Ay, el presidente solo macarrones me envía, pero es comida, hombre. Ay, que otra vez, ahí viene otra vez la tortimasa, pero tiene masa, hombre. Tiene masa. A mí me gusta ver dos canales que son mis preferidos, mis favoritos en cable. Es History Channel, algo que lo aporta a uno, y un canal de Animal Planet. Me encanta ver los animales, cómo se cuidan. Me encanta ver las historias de History Channel, hermano, que aporta para que uno pueda crecer en conocimiento. ¿Por qué estoy hablando que me encanta ver esos canales? Porque uno ve ejemplos de la misma naturaleza de los animales, pues, que son aguerridos, que se cuidan. Por ejemplo, hermanos, hay un ave que sabe si su esposa, su águila muere, él no se vuelve a casar. Igualito a ustedes, que apenas no se ha muerto la señora y andan buscando en casa de otra y en casa de otro. Fieles. El cóndor es un ave fiel. Así muere envejecido, fiel. Y nosotros, por eso digo que es bueno ver canales. Pero las pruebas que tenemos son esas trivialidades. Las de Cristo eran más fuertes. En el desierto lo ataca y le dice: convierte estas piedras en pan. El tipo quiere quitarle la dependencia de Dios. El Hijo de Dios no obedece al diablo, obedece al Padre, porque vino a hacer la voluntad del Padre.
Lánzate en el pináculo. Hazlo. Y luego aquí viene el tercer ataque. Todo esto te daré si postrado me adorases. Ataques. Si al primer Adán lo venció, al postrer Adán no. Es que Cristo no era cualquier persona. Si por uno, dice Pablo a los Corintios, entró el pecado y la muerte a todos, por otro vendría la vida. Cristo no vino para autocomplacer a nadie, Y así mismo, Él vino para complacer al que lo envió. y por eso es que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No vino para complacer a nadie, ni hacer show, ni a vivir como los demás. Sigamos el listado de ataques. Puso en el corazón de los judíos que querían matarlo. Los religiosos agarraron guerra contra él. Los saduceos y los fariseos desde el principio lo odiaron, querían matarlo. Y decían que él ministraba o sacaba demonios en el nombre del príncipe de los demonios, que es Belcebú. Y decían que era un falso profeta. Entonces, hermanos, ahora esos ataques que le he mencionado son fuertes, pero son pequeños comparado al que viene. Y eso les está anunciando a sus discípulos, es decir, que los está preparando. Les está diciendo lo que vendría, porque viene el príncipe de este mundo, les dice el Señor, como diciéndoles: viene la ofensiva más grande. Levánteme la mano cuántos de ustedes estuvieron en la guerra, o sea, no participaron, sino que encerrados estuvieron. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la vivencia de la guerra civil de nuestro país? Todo un catracho quizá, mano. Guatemaltecos son, o chochos, que nadie levantó la mano. Hubo un momento de esa guerra, porque esto de la guerra civil que ocurrió aquí, esto se gestó en 1932, de hace muchísimos años. La muerte del montón de campesinos, los terratenientes, dueños de tierras, un historial. Pero en ese tiempo, los 80 para acá, se dio una ofensiva. Eso sí fue cruel, mire, hermano. Se tomaron parte de las colonias. No, hombre, corrían para acá, se metían en los tragantes. Una señora, me recuerdo yo, que se metió a la casa donde nosotros estábamos bien jóvenes. Iba para el mercado a vender chicharrones. Y se metió. Y en la casa nos comimos todos los chicharrones. Dios nos mandó el sopilote ahí para que comiéramos. A Elías le mandó un cuervo, a nosotros el sopilote. No sé qué me pasó a mí, que se terminó todo el chicharrón, la moronga, la fritada, todo lo comimos en la casa. No sé qué me pasó a mí. Vengo yo y le digo: como ya nos comimos los chicharrones, ahora queda usted, le dije yo. ¿Para qué le dije eso? Corriendo salió la viejita diciendo: ya hay un negrito con huesito que me quiere comer. Pero eso fue crudo, la ofensiva fue crudo. Si fue tan crudo aquello que herían hasta hermanos camarógrafos. Me acuerdo que había un camarógrafo en la guerra que gritaba: ¡Help! 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 Decía, pero baleado a unas cuantas cuadras donde nosotros vivíamos. El hombre alto gritaba, se estaba muriendo. Crudo, la ofensiva. Pues Cristo les está diciendo: viene el príncipe de este mundo. Es decir, que viene una ofensiva fuerte contra mí. Hombre, el príncipe de este mundo, sí, se acerca contra el mismo Señor. Y si viene una ofensiva con todo, hay una frase que el Señor utiliza aquí y dice, y es esta, mi hermano: y Él nada tiene en mí. Cuando hablamos del príncipe de este mundo, estamos hablando, dice un expositor, del usurpador, porque el diablo usurpa puestos que no son de él, pero con la autorización de Dios. Si Dios le ha permitido a Satanás moverse, es porque él le ha pedido permiso. Satanás no se mueve por sí mismo si Dios no se lo autoriza. El príncipe de este mundo, la frase mundo es cosmos. Satanás gobierna en el cosmos.
en los aires. Eso significa mundo, no planeta, sino el cosmos. Y si es el príncipe de este mundo, Satanás ha implantado un sistema. Y ese sistema es antiético, es contra Dios, es contra el reino de Dios, es antirreino. Y él tiene dominio por la autorización de Dios, por el permiso de Dios. Tiene dominio sobre las mentes de los presidentes, sobre los que legislan, sobre las personas que no tienen a Cristo. Allí Satanás les ha implantado un sistema. Pues lo va a atacar con todo y su sistema. Con todo y su sistema. Dice otro escritor, cuando dice el príncipe viene, el príncipe de este mundo viene, algunos dicen se refiere a Judas, se refiere a los fariseos, se refiere al Sanedrín, se refiere a la policía del templo, quería capturarlo a él, y se refiere a los mismos romanos que lo matarían crucificándolo en una cruz. Pero ¿quién es el que maneja? Porque Cristo no está hablando aquí de nombres, de personas o de religiosos, está hablando del príncipe. Porque Él es el que maneja la mente, los pensamientos, el corazón de los hombres que no le han rendido su vida a Dios. Y se lanzará con todo. Y de hecho, se lanzó con todo. Y cuando se habría de lanzar con todo, Cristo dice esta frase: Él nada tiene en mí. Esto es bien interesante. Él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo. ¿Qué significa eso? Él nada tiene en mí. Sencillo de entenderlo. No voy a darle mucha vuelta, mover a Júpiter, a la luna y al sol. No. Él nada tiene en mí. Es que Cristo está diciendo, Él no tiene nada de qué acusarme a mí. ¿Saben ustedes? Y esto es muy bonito, mi hermano. Cuando tú te descuidas y yo me descuido en mi vida espiritual, el diablo tiene de dónde agarrarse. Tiene de dónde agarrarse. Por eso es que uno tiene que ir dejando las mañas viejas, hombre. Tiene que despojarse del vestido de los harapos viejos. Porque cuando oramos, si tú no estás con manos limpias y corazón limpio, el diablo tiene dónde agarrarse. Y está clamando a Dios. Y hace poco estuvo con una cipota llave ahí bajo el tiguilote. Te desanima. Por eso es que hay una frase en el libro de los Salmos que dice: ¿quién subirá al monte santo de Dios? El limpio de manos y de corazón puro. Pero ¿quién puede ser limpio de manos y de corazón puro? Si en esta tierra todos, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, nacemos en pecado. No hay nadie quien pueda hacer lo bueno. No hay nadie quien busque a Dios. Nacemos corrompidos por el pecado. Entonces el diablo tiene donde agarrarse y de acusarnos. Pero Cristo dice: Él nada tiene en mí. Porque Él, es que esto es tan lindo, hermano, que en realidad nuestra fe está fundada en el personaje más perfecto que vino a esta tierra. En el personaje más santo. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Si usted ha leído libros como el Código Da Vinci, que María Magdalena fue la mujer de Jesús y que tuvo más mujeres, y el otro video que han sacado, la película que han sacado, que dicen que Judas tenía amoríos con Jesús, o sea que tornan la personalidad de Jesús como homosexual, lo pisotean. Pero aquí dice: Él nada tiene en mí. Es decir, que Jesús es sin pecado. El diablo no lo acusaría de nada. Y lo que significa también nada tiene en mí, es que Cristo les está diciendo a sus discípulos que Satanás no habría de impedir el que Él fuese a morir por nosotros en la cruz. Él nada tiene en mí. Él no impediría que Él nos redimiera muriendo por nosotros. No impediría que Él resucitara. A eso se está refiriendo. Satanás no tendría dominio sobre Él. No tendría dominio sobre Él. A pesar de que lo atacaría con todos los cañones del infierno, pero no impediría que Jesús muriese por nosotros. Las tiraría todas: burlas, ignominias, corona de espinas, clavos. Pero no desistiría ir hasta la cruz. En el Getsemaní,
De su frente derramaría sangre como gruesa gota de sangre. Pero no impidió que él fuera. Jesús sabía todo esto, pero lo haría con gran honor, haciendo su frente como pedernal, caminando hacia el Gólgota. ¿Impidió el diablo? No, él estiró sus brazos y sus pies para que se los clavaran. ¿Por qué? Porque esa muerte que el diablo no impediría, aparentemente sería la derrota de Cristo. Pero esa muerte de la cruz no es la derrota de Cristo, es la derrota del mismo diablo. Por eso es que Juan, en su epístola, Juan 3:8 dice: para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Manifestar es aparecer. Hebreos 2:14 dice: por medio de la muerte en su cruz, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo haría desde la cruz, Jesucristo. Por eso es que la cruz marcó la derrota final, a pesar que le da con toda la metralla. Pero en su muerte, Cristo la ametralla más, le aplasta la cabeza al diablo. Muerte, yo seré tu muerte. Y esa fue la derrota final de Satanás. Aunque, conociendo la escatología, lo que viene en el futuro, la sentencia final se va a dar culminando el milenio. La sentencia final contra Satanás, ahí se va a ejecutar la sentencia final. Apocalipsis 20:10. El diablo y el que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué de aquellos que dicen que Satanás tiene un trono en el infierno? Es contradictorio. Él va a ser atormentado por los siglos de los siglos. O sea que el infierno fue diseñado para el diablo y sus demonios, no para los seres humanos. O sea, seamos inteligentes. Pero como el ser humano no hace la voluntad de Dios, quiere estar con su tate el diablo. Apliquemos sabiduría. Colosenses 2:15 habla de ese triunfo de Cristo y dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Públicamente, muriendo, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. El diablo se reía: ja, 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 te derroté, te lancé la ofensiva final, ya no puedes levantarte, ya no puedes salir de esa cruz. El diablo lo mató. Pero la escritura dice, bueno, se lo voy a dar el paquete completo. Verso 14: cancelando el documento de deuda en contra nuestra, RBR, la versión, que consistía en ordenanzas y que nos está adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y dice el verso 15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando, hermanitos? El triunfo sería seguro para Cristo. Su muerte fue la derrota del mismo Satanás. Pero esta es la buena noticia: si su triunfo fue seguro y exhibió públicamente a las potestades, su derrota con su muerte, el triunfo de Cristo es mi triunfo. Si Él venció al diablo, ¿qué va a pasar conmigo y con el chamuco? Porque puede atacarlo con toda su metralla a usted, si Dios se lo permite. Pero no vamos a entrar en decadencia. El triunfo futuro de Cristo fue claro y seguro. ¿Cuál va a ser el nuestro al culminar nuestra carrera? Por ahí se oyen voces que dicen: no vas a terminar, ya vas a salir del evangelio. Yo me recuerdo que estaba estudiando segundo año de bachillerato cuando yo di la noticia a mis compañeros que había aceptado a Cristo. Como a mí me gustaba todo, las juergas y todo eso, les dije: ya no voy a andar con ustedes, ya no vamos a ir a Mahahual, ya no vamos a andar en esto, no. Loco. ¿Y sabe qué me dijeron? El augurio:
3 semanas vas a durar y te vamos a tener aquí. Ya pasaron 30 y tantos años y aquí estoy. Yo creo que mis compañeros de estudio, algunos ya son profesionales y algunos ya se murieron. Yo estoy aquí. Más de algunos se ha de quedar todavía esperándome. A más de alguno me está esperando todavía. Yo creo que el diablo es uno de ellos. Está echadote así, ¿ve? Ya vas a regresar, vos, ya vas a regresar a la cantina, vos. Señores, nuestro triunfo es seguro. Porque si Cristo venció a Satanás con su muerte, nosotros también venceremos. Usted no es cualquier cosa. Ya deje de andar arrastrando los pies. Ya deje de andar parando esa cara para que la gente sienta lástima por usted. Ay. Bueno, si así nació, yo no puedo cambiar esa cara. Pero ya deje de cambiar, o sea, ya deje de poner esa cara que pone. ¡No! Le pregunto, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, hermano evangélico? Estamos dando augurios de derrota. Levante su pecho, haga su frente de pedernal a pesar de las pruebas y caminemos con nuestra cabeza hacia lo alto. Levantemos nuestro pecho, levantemos nuestra cabeza. El cristiano genuino no tiene que arrastrar los pies, ni bajar la cabeza, ni bajar la guardia. ¿Por qué? Porque Pablo dice que en Cristo somos más. ¿Qué dice allá afuera? El diablo, ¿qué dice? Oí una voz allá afuera. Derrotados. Que el Señor te reprenda, Satanás. No completé la frase. En Cristo somos más. Vamos a ver si es cierto. Más que vencedores. Hermano, pero ya no puedo, hermano. Satanás sí me ha atacado de verdad. Usted que va a hablar de trivialidades, que dice que si nos miran mal, yo estoy de verdad siendo atacada por enfermedades, por situaciones económicas. Si el diablo ha metido toda su metralla, no estamos solos. Él va como poderoso gigante adelante de nosotros. Si alguien se mete contigo, tienes adelante a alguien que es poderoso. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Quién más que Pablo? Hechos capítulo 9. Lo derribó, lo humilló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que se mete contigo se mete con el Jesús. No el Jesús que vino como esclavo, sino el Jesús que vio Juan en el libro de Apocalipsis. Sus ojos son como llamas, como llamas de fuego. Ya no es aquel mismo débil, como dice el señor Arjona en su canción. Jesús, no vengas, no verbo no sustantivo, no vengas, porque te pueden volver a crucificar. Cuando sea la guerra del Hermagedón, porque va a haber una tercera guerra mundial, la guerra del Hermagedón. Primero comienza la guerra entre humanos, entre países, entre naciones, pero luego esa guerra se desvía. Se unen para guerrear a Cristo. Dice que de su boca sale una espada aguda. Con solo su palabra pulveriza. Ahí viene montado en un caballo blanco y detrás venimos nosotros. Les pregunto algo. ¿Creen que eso se va a cumplir? Entonces, ¿creen que el triunfo es seguro? ¿Creen que hay derrota para el cristiano? No. Por eso es que la Biblia dice todo es todo. Todo es todo. Todo es todo. Lo puedo en Cristo. Puso en la cabeza el anciano, porque habían declarado que le tenían que volar la cabeza, Pablo. ¿Sigues poniéndolo, Pablo? Sí, todo lo puedo en Cristo. ¡Plum! La cabeza, sin cabeza el cuerpo, pero con cabeza arriba. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso es que no hay problema, no hay metralla, no hay ofensiva que pare el caminar de la iglesia.
Ya nos falta poquito, iglesia. Ya nos falta poco, hermano. Dígale que tiene la par, ya nos falta poco. Dígale que ya nos falta poco por la cara que tiene. Ya nos falta poco, dígale. Ya nos falta poco, porque el Rey pronto viene por nosotros. Va a sonar una trompeta. Va a sonar un trompetazo desde arriba. ¡Sube! Entonces, ¿cómo ve usted lo que viene? ¿Augurio mal? Un augurio de victoria. Caminemos para adelante. Si Cristo venció al diablo, también nosotros lo venceremos. Si el diablo lo agarró con todo, era porque el Padre lo permitía. Y él se sometió a la voluntad del Padre. Lo agarró, se humilló hasta lo sumo, lo agarró. Los romanos lo agarraban, lo escupían, chiviaron sus ropas. Pero así como él se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, así como se humilló, lo exaltó. Un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Démosle gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por permitirnos entender con lucidez tu palabra. Gracias por usar mi vida, Señor, para bendecir con tu palabra a esta multitud de personas y los que nos ven a través de las redes. Señor, saca del corazón y de la mente actitudes, cosas que muchas veces guardamos, almacenamos en el disco duro, que son cosas negativas. Voces que se oyen: estás derrotado, ya no tienes esperanza, de esta no te levantas. Óiganme los que están caídos del evangelio. Óiganme. El diablo te dice: de esta no te levantas. Pero yo te digo: sí te levantas, porque Jesús murió por ti. Jesús venció el pecado, Jesús venció a la muerte, Jesús venció a todo principado, los exilió públicamente. Jesús quitó el acta que estaba en contra de nosotros, y Él culminó la victoria muriendo en esa cruz, resucitando. El diablo se rió y dijo: no resucita, lo maté. Pero el tercer día, el día domingo en la madrugada, Él se levantó de entre los muertos. Si alguien de ustedes está débil y ha caído, el diablo le ha echado zancadilla, levántate. Vengan aquí al frente los que necesitan reconciliarse con Dios. Rápido. Hay 3 personas que aquí han venido hoy. Hay 3 personas. Hay 3 personas que aquí necesitan reconciliarse con Dios. Estás bien calladito y le fallaste a Dios, pero Dios me pone en el corazón: hay 3 personas, Wilber. Hay 3 personas que aquí han venido necesitadas. El diablo les ha estado martillando: no te levantas. El diablo les ha estado poniendo: todos son iguales. ¡No! Aquí habemos gente que amamos al Señor y buscamos la santidad. Venga la primera persona. Son 3 personas. 3 personas. 3 personas, por favor. Hermanitos pastores, hermanos pastores, vayan donde hay amigos, por favor. Hermano Luis, otros hermanos más, vayan donde hay personas que ustedes saben que están caídos. Vayan y díganle: el Señor te llama hoy. El Señor te llama hoy. Yo tengo 2 minutitos nada más y termino ya. 2 minutitos nada más. Vengan 3 personas. Tú eres amigo y no tienes a Cristo. Ven, ya no seas parte del sistema satánico de este mundo, sino Dios te llama hoy para que te reconcilies, para que te levantes, para que camines en victoria. Ahorita estás en derrota, por eso es que eres un pesimista. Todo lo ves mal, a todos los mides con la misma cuarta tuya, con la cual tú caíste. Estás equivocado. Muchos hemos caído en tiempos atrás, pero nos hemos levantado. No nosotros, sino que el Señor nos ha levantado. El Señor nos volvió a levantar para exaltarnos. Dios puede hacer lo mismo contigo también. Pónganse de pie todos. Pónganse de pie todos. Pónganse de pie todos. Levanten sus manos hacia arriba. Levanten sus manitas, hermanito. Voy a terminar con una oración. Mientras yo esté orando,
Por favor, vengan esas 3 personas que Dios está llamando. Venga aquí adelante, venga aquí al frente. Yo voy a hacer una oración especial por usted. Padre y eterno Dios, te doy las gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque hemos recibido la enseñanza que es nuestro alimento espiritual del alma, Señor. A ti la gloria, a ti el poder. Dios te llama hoy. Diáconos, inviten. Dios te llama hoy. Dios te llama hoy. Dios te llama hoy. No te vayas lo mismo como entraste por esos 2 portones. Dios te llama hoy. Dios te llama hoy. Estés donde estés, Dios te llama hoy. Dios te llama hoy. Padre, ten misericordia de estas personas que has puesto en mi corazón, Señor. No permitas que se vayan lo mismo, caídos, porque puede venir la muerte. Entonces va a ser derrota para ellos. Habiendo servido, habiendo, Señor, creído en ti en el pasado, habiendo disfrutado de las muchas bendiciones, ahora están disfrutando, tomando agua sucia de las cisternas que están vacías. Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y sigue hablándonos, sigue edificándonos con las verdades contenidas de este libro. Padre, a ti la gloria, a ti el poder, la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Bendiciones. Salga despacio.